Soy su presentador, Matías Ernesto Pericolo, y hoy analizaremos el caso de las economías planificadas. Específicamente, los casos de Cuba, Corea del Norte, Venezuela, Vietnam y Finlandia. En momentos estaremos entrevistando a Fabián, flashen ustedes su nombre profesional, pero así todo muy serio, Chaparro. Acompáñenme. Buenas tardes, señor Fabián. Mucho gusto, señor Matías. ¿Nos podría decir cómo hace Cuba para dar respuesta a qué producir? Claro que sí. El sistema burocrático cubano tiene el control absoluto de las actividades económicas de sus habitantes. Por esto, podemos decir que el gobierno de Cuba le dice a sus habitantes qué va a producir, de qué va a trabajar, cómo se va a vestir y qué va a comer. Viva la pepa. Bien, ¿y cómo hace Cuba para responder a cómo producir? Bueno, como dije antes, el gobierno les dice a sus habitantes qué van a producir y cómo lo van a hacer. En este caso, la mayor parte de la producción cubana es agrícola. Por otro lado, hay empresas y la totalidad de las mismas son privadas, son públicas. Antes se creía que estas eran todas privadas, pero nunca fue así. De esta forma, los propietarios de las empresas públicas no tenían el control mayoritario y se les imponían grandes limitaciones y rígidas políticas administrativas. Por esto, esas empresas públicas entraron en decadencia. A pesar de esto, últimamente se le ha devuelto a las empresas públicas su autonomía. Así, los propietarios de las mismas han podido salir adelante con sus producciones. ¿Y cómo es la calidad de vida en Cuba? La calidad de vida de los habitantes cubanos, en general, es por debajo de la línea de pobreza, apenas pudiendo conseguir la canasta básica de alimentos. A pesar de esto, el índice de desnutrición infantil es de un 0%, ya que el gobierno presta ayuda y planes sociales a sus habitantes. De esta forma, les distribuye alimentos y artículos de necesidad básica. A pesar de esto, esos artículos y esa comida es limitada y solo se reparte cierta cantidad por mes, por lo que sus habitantes no tienen que saturar. Por otro lado, en términos de educación y salud, Cuba está muy bien posicionado, teniendo un 99, casi un 100% de sus habitantes alfabetizados. Bien. Bueno, ¿y cuáles son las expectativas a futuro que tiene Cuba? Y el gobierno cubano está planeando pasar de su sistema económico centralizado a vistas del mundo socialista a un sistema económico mixto, donde las empresas tengan poder, pero a su vez estén reguladas por el Estado. De esta forma, también buscan acabar con el totalitarismo y otorgarle el poder al pueblo. Bueno, gracias por haber venido. Igualmente, un gusto. Muy interesante su charla sobre Cuba. Una entrevista muy interesante. Ahora procederemos a entrevistar a Johnny Black. Acompáñenme. Buen día, señor Black. Buen día, señor Nicolás. Un gusto. Placer. ¿Cómo hace Venezuela para responder a qué producir? Bueno, en los últimos años Venezuela estuvo adoptando un sistema que denominaba socialismo del siglo XXI, que es un sistema político con mucho intervencionismo estatal.
Este concentra el poder en instituciones políticas y burocráticas. Bueno, este sistema está llevando a que la necesidad de tener que controlar cómo se distribuyen los bienes a toda la población. Como el sistema es algo nuevo y no está cotidianizado, está provocando problemas en la vida diaria de los venezolanos. Bueno, este sistema está llevando a que la necesidad de tener que controlar cómo se distribuyen los bienes a toda la población. Como el sistema es algo nuevo y no está cotidianizado, está provocando problemas en la vida diaria de los venezolanos. Una entrevista muy interesante. Ahora vamos a entrevistar a Matías Pericolo. Acompáñenme. Señor Pericolo, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿nos podría decir cómo hace Corea del Norte para dar respuesta a qué producir? Bueno, la burocracia norcoreana tiene un poder casi ilimitado. Decide qué producir, dónde producir, cómo producir, a quiénes producir y controla la distribución de las distribuciones de producción. Además, controla el flujo de importaciones, las cuales son casi nulas. Bueno, y ahora nos podría decir cómo dar respuesta a cómo producir. En Corea del Norte, las empresas públicas son administradas por el llamado Comité de Planificación Estatal, lo que quiere decir que su producción se da según lo que este comité designe. En vista de que se trata de un país muy conflictivo, es común conocer sobre empresas productoras de armas, municiones y otros artículos para la guerra. Bueno, ¿y cómo es la calidad de vida en Corea del Norte? ¿Sí? Bueno, la calidad de vida en Corea del Norte se basa principalmente en la capacidad que cada uno tiene de trabajar en lo que el Estado le ordena. Viendo desde un punto de vista social, se podría decir que vivir en Corea del Norte es muy difícil, debido a que la limitación del acceso a la información es demasiada y la libertad de expresión es casi nula. Además, tanto hombres como mujeres en su juventud deben hacer un servicio militar obligatorio, lo cual restringe su capacidad, su disponibilidad de socializar con el sexo opuesto. Bueno, ¿y qué proyecciones a futuro tiene Corea del Norte? Bien, el país está buscando encaminarse en la dirección que ha tomado la economía china, la cual ha crecido mucho en los últimos tiempos. Pero cosas como las políticas y la demografía están complicando este proceso. Además, el país mantiene sus datos económicos, como tantas otras cosas, en secreto. Pero en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, estima que la inversión extranjera dentro del 2010 fue de 38.000 millones de dólares. Además, se sabe que empresas alemanas, rusas, indias y tailandesas están negociando ya con Corea del Norte. Además de que hay informes de interés australianos sobre la minería y la participación británica en las finanzas. Pero ninguno de esos países habla abiertamente de los negocios. Bueno, gracias por haber venido. Muchas gracias por invitarme. Una entrevista muy interesante. Buenos días, señor Gattari. ¿Nos podría decir cómo hace Finlandia para responder a la incógnita de qué, cómo y para quién producir? La burocracia de Finlandia responde al qué producir a través de las empresas públicas, que de forma eficaz
cumplen con lo pedido. A diferencia de otras economías de planificación central, Finlandia no ostenta de un gobierno represivo o corrupto, teniendo a sus habitantes una libertad de expresión superior a otros países, con el mismo sistema. Con respecto a cómo producir y cómo serán las condiciones de vida en ese país, las perspectivas a futuro para Finlandia son básicamente mantener el sistema, ya que, junto a la economía de Noruega, son las únicas economías de planificación central que funcionan bien. Entiendo. ¿Y cuál era el otro país del que iba a hablar? Vietnam padece de una severa burocracia, un pobre desarrollo tecnológico y gerencial, deficiente infraestructura y toda una clase política corrupta, signos todos de ellos inherentes a cualquier dictadura de partido único. El Banco Central de Vietnam ha llevado varias políticas que han llevado a su país a una gran inflación. El sistema tributario sigue siendo demasiado complicado y está clasificado entre los más ineficientes del mundo. Hace más complejo realizar negocios en este país que en el resto de la región. Desde inicios del siglo se han creado empresas privadas y la pobreza severa se redujo significativamente, pero las autoridades en el poder no están dispuestas a dejar ir el control que tienen sobre la ciudadanía y la economía en general. Las industrias más importantes del país pertenecen totalmente en manos del gobierno, lo que incluye el banco, la minería, la defensa, la construcción naval y otras industrias pesadas. Las infraestructuras de energía de Vietnam son insuficientes para satisfacer la demanda y están obsoletas en términos de tecnología y de estado de conservación. El proceso de industrialización y de crecimiento del país, así como el aumento de los estándares de calidad de vida, hace que el crecimiento de la demanda energética esté estimado en torno al 15% anual. Este aumento anual requiere una gran inversión en infraestructuras para poder satisfacerlo. La oferta de energía está controlada por empresas estatales, que tienen la exclusiva en la transmisión y distribución para las principales fuentes energéticas del país. Electricity of Vietnam en la generación eléctrica, Petro Vietnam en el negocio de hidrocarburos y Vinacomin en la minería del carbón y la generación térmica. La presencia de estos tres monopolios dificulta la entrada de competidores al mercado. Tradicionalmente, el marco institucional y regulatorio ha sido favorable para los monopolios estatales. Sin embargo, en la última década, el gobierno ha llevado a cabo los primeros pasos para la liberación del mercado. Perfecto, información muy interesante que nos ha traído. Gracias a usted por comunicarse. Adiós.